Saludos audiencia. Como es de dominio público, ya el escándalo sonó por un acto de corrupción perpetrado entre el gerente de la Cooperativa de los Trabajadores de la Clementina y el Servicio de Rentas Internas, perpetrado por Marisol Andrade Hernández, que fuera la directora del SRI hasta mayo de este año, y de cuyo resultado el actual director del SRI, Francisco Briones, dice que hará todo lo posible para recuperar lo robado. Pero ese todo lo posible no se ha manejado como una defensa eficaz y menos utilizando el poder que tiene el gobierno para esa recuperación. El comunicado de Francisco Briones del SRI refleja que este hombre o no está preparado para la defensa, o si lo está, entonces nos hace los tontos y le engaña a su jefe Guillermo Lasso. La defensa de Briones dice que es ante la Corte Constitucional, pero que la Corte no me da paso, no me hace caso. Insólito, mis amigas y amigos. Asombroso. Segundo, el Tribunal de lo Contencioso, que ordenó el pago tramposo del SRI, no entrega los documentos a la Corte Constitucional, que a su vez no le da audiencia a Briones. Tercero, es decir, que en este gobierno de opereta, de zarzuela y opereta, este gobierno, ni Lasso, ni el ministro de Finanzas del que depende el SRI, ni el propio Servicio de Rentas Internas son capaces de lograr una cita para interponer un recurso, una acción de protección extraordinaria por parte de la Corte Constitucional. Son incapaces. ¿De qué protección están hablando si ni siquiera pueden atender con eficacia un asunto doloso, escandaloso y por tanto urgente? Tercero, el siguiente, que es el quinto. El chanchullo se dio, como dije en una entrega anterior, se inició el conocimiento, se dio el chanchullo, el dinero en mayo 22, y en el mes de julio se abocó conocimiento de la irregularidad, pero recién en septiembre se admite este trámite de recuperación, se admite al trámite, la documentación, recién en septiembre. Sexto, estamos ya en diciembre y solo porque ¿quién habla? Perdonen hablar en primera persona. Porque ¿quién habla? Durante 2 años ha venido investigando y denunciando esto. Y ahora hace eco el resto de la prensa y me alegra. Recién porque nosotros, la prensa, lo hemos destapado. ¿Quién habla desde hace 2 años? Recién ahora se les ocurre decir que harán lo posible para recuperar lo robado. Pregunta entre paréntesis y al margen. ¿Somos entonces nosotros la prensa corrupta? ¿O se trata más bien de que el corrupto es el gobierno? Estoy glosando la frase y la fonética del delincuente Rafael Correa Delgado. Siguiente punto. Si es lo segundo,
que hay un gobierno corrupto, negligente, incapaz, que obviamente así aparece o así es. Entonces, significaría, lo pongo en potencial, que Lazo es un payaso pintado en la pared. Eso se deduce de las declaraciones públicas últimas del ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y del director del SRI, Francisco Briones, que a Lazo es fácil meterle gato por liebre, que es un payaso pintado en la pared. Siguiente punto. ¿Por qué no se denuncia el hecho ante la Contraloría del Estado para que inicie las auditorías, una de cuentas y otra de gestión? De cuentas porque hay un préstamo no pagado que ahora asciende a casi 100 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional, y de gestión por todas las omisiones que estoy mencionando. Siguiente punto. ¿Por qué no se solicita a la fiscal Diana Salazar, que guardó silencio sobre la clementina y el préstamo de la Corporación Financiera Nacional? ¿Por qué no se le pregunta a Salazar sobre una indagación de estos temas? Ha guardado silencio. Porque el yerno de Moreno, su empleador de la Salazar, Johnny Rodríguez Malo, manejaba la torre de control de la Clementina en vuelos de avioneta a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana. A esa hora no se fumiga. A esa hora se lava, pero no se fumiga. Siguiente punto. ¿Por qué el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, sabedor de este pago indebido de casi 7 millones de dólares, pedido por Carlos Andrade Sellán, el gerente de la Coproclem, de la Clementina, sabedor de ese pago, no se apuró para pedir que le paguen y le cancelen los 5 millones de dólares que Coproclem le debe al IES? ¿Por qué? ¿Por qué el silencio, negligencia, corrupción, soborno? ¿Por qué? Que conteste el titular del IES, nombrado por Lazo. Siguiente punto. Como dije en mi entrega anterior, ha habido cesión de derechos litigiosos y económicos por parte de Carlos Andrade Sellán, el gerente de la cooperativa de la Clementina, y eso es fraude. Fraude. Fraude a los trabajadores y fraude contra la Corporación Financiera Nacional. ¿Por qué? Otro punto. ¿Por qué la Corporación Financiera Nacional de Lazo no denuncia este fraude? Ya debía haberlo hecho. Otro punto. ¿Por qué la fiscal Salazar y la unidad de lavado de activos de la cual ella fue directora, por qué no verifica a título de que Carlos Andrade Sellán vendió los derechos de litigio que correspondían a Coproclem? ¿Por qué? ¿Por qué no investiga eso, señora Diana Salazar? Otro punto. ¿Por qué el gobierno no denuncia y persigue lo que es evidente? Que los títulos de crédito emitidos por casi 7 millones de dólares por parte del SRI a Andrade Sellán fueron a parar una parte de esos títulos a Cobal, es decir, a Miguel Macías Ulloa, el gran autor del perjuicio a la Clementina, y la otra parte a los abogados John Arias y José Loaiza. Loaiza fue el que preparó, conjuntamente con Arias, la minuta del contrato leonino de asociación de Coproclem con Cobal. Estoy refiriéndome a mi larga saga de 2 años sobre la Clementina. Ese dinero que se discute ahora, casi 7 millones, una parte a Cobal y otra parte a los abogados John Arias y José Loaiza.
No olvidemos que John Arias le compra la mansión de San Borondón, adquirida con dineros de los trabajadores de la Clementina por Miguel Macías Ulloa. Le compra la mansión en $1.600.000, según el dato de hoy día de Diario El Universo de Guayaquil. Y por tanto, y por último, el último punto, ¿por qué no se ordena el allanamiento de esa mansión en San Borondón, donde ahora vive la familia de John Arias, el cohacedor, el cofactotum de toda esta irregularidad? Mire, le estoy dando varios puntos, creo que son cerca de 15 o 16, porque ya perdí la cuenta, de las cosas que deben hacer si no se han hecho. Y no se le ocurra valerse de mi persona, de mis estudios y de mi conocimiento para que yo le siga dando asesoría a usted, porque usted prefiere tener de asesores y tener de consultores y de colaboradores a una tarea de imbéciles, no a gente con sentido común como quien habla y que estudia y que milita con la decencia y con la rectitud y con la honestidad. ¿Qué voy yo a prestarme a seguirle dando ninguna ayuda a usted? Lazo. Amigas y amigos, continuaremos con esto y continuaré con mi tono indignado en nombre de la fe y de la conciencia moral de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Hasta vernos.